Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, un programa más con nuestro querido Agustín Aranda, que ha preparado una catequesis muy potente, que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Y vamos a reflexionar de un tema muy importante porque pueden ser estas las últimas Navidades que vivamos con su santidad Benedicto XVI. Quizás el año que viene nos encontremos con alguna sorpresita o con más de una, en fin, que para hablarnos de todo esto tenemos a Agustín Aranda. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Arturo, encantado de volver a tu canal. Pues nada, vamos a ver cómo preparamos los días que nos quedan para la llegada de la Navidad, para ver cómo vivimos esta, la que puede ser la última Navidad con su santidad Benedicto XVI. A ver qué nos has preparado, qué nos quieres compartir. Sí, es habitual, incluso dentro de la propia iglesia, el circunscribir mm, la celebración de la Navidad a la primera venida del Señor, la que ya sucedió, olvidando otros dos aspectos relacionados con nuestro encuentro con el Señor que aún no han sucedido, pero que sucederán indefectiblemente. Uno, su segunda venida, que es un dogma de fe y está próxima, o nuestra propia muerte si sucede antes que la segunda venida del Señor. Por tanto, en esta catequesis queremos ampliar, recoger de forma completa toda esta visión preparatoria que a pocos días vista de la Navidad tenemos que tener los católicos. Ahí, bueno, para esta catequesis no es que no sea para niños, pero no vamos a incidir mucho, salvo en el quinto punto, en cómo hemos de caminar hacia el pesebre, que es la parte más conocida. Es una catequesis un poco alejada de, bueno, de la imagen de los pastores, entrañable, preciosa y que por supuesto no debemos de perder de vista, pero esa la vamos a dejar para el final. Sería el quinto punto. Hemos dividido esta catequesis en 5 puntos que vamos a decir cuáles son. Pero por cierto, perdóname, Agustín, me estás hablando de caminar hacia un pesebre, hacia un Belén, pero que sea católico, no como el que han puesto en el Vaticano, ¿verdad? Sí, sí, no como el engendro ese, Ah, bueno. feísimo. Eso da terror, da terror. Eso a los niños me imagino que, en fin, bueno. No, es que nada es casual. Así no se sienten atraídos por la belleza de la Navidad. Exacto. La belleza es muy importante y sobre todo en edades tempranas. Los niños pues aman por la belleza. Igual que no puedes tener a un niño 2 horas en la vigilia de Pascua de 12 de la madrugada a 2, de pie, muerto de sueño, porque claro, no capta, es la alegría de la resurrección del Señor. En fin, a los Ya. niños hay que hacerle atractiva la religión. Los 5 puntos, los que hemos dividido esta catequesis son, el primero, sucesos escatológicos; el segundo, la unión íntima e indivisible entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento; la tercera, la figura excelsa de San Juan Bautista como precursor de Cristo; el cuarto punto lo hemos titulado la derrota de los demonios; y el quinto, los pasos que tenemos que dar o cómo tenemos que prepararnos para vivir la Navidad, presentarnos delante del pesebre. Para esta catequesis hemos tomado algunas ideas de Juan Donet, que el año pasado hizo unas charlas que yo recomiendo escuchar, están en el canal de Adoración y Liberación, sobre el Adviento. Son muy buenas y hemos tomado algunas ideas de Juan Donet. El primer punto de la catequesis lo hemos titulado pues parusía, sucesos escatológicos. Es decir, vamos a empezar un poco por la segunda venida, porque es fundamental saber qué va a suceder. Y nada mejor que acudir al Evangelio de Mateo. Los 3 sinópticos tienen sus textos escatológicos, pero quizá el de Mateo sea el más completo, aunque lo hemos resumido un poco. ¿Puedes leerlo, Arturo, si te parece? Ok, Mateo 24. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee, entiéndalo, entonces que los que estén en Judea huyan a las montañas, quien se encuentre en la terraza no baje a recoger las cosas de la casa,
Quien se encuentre en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de los que estén o de las que estén encinta y de las que críen en aquel tiempo. Rogad, pues, para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Mas, por razón de los elegidos, serán acortados esos días. Si entonces os dicen, ved el Cristo, aquí, allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he predicho. Por tanto, si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está en las bodegas, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el poniente, así será la parusía del Hijo del Hombre. Allí donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará más su fulgor. Los astros caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande, y enviará a sus ángeles con trompeta de sonido grande, y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos, de una extremidad del cielo hasta la otra. Sí, Arturo, este discurso escatológico es el más completo de los sinópticos. El Apocalipsis es una explanación de él. Bueno, Cristo volverá, pero habrá tres diferencias entre su primera venida y su segunda venida. También hay similitudes. Las tres diferencias, pues, son que en su primera venida vino como un corderito indefenso, vino para redimir y vino cuando la humanidad estaba en paz, la Pax Augusta de los romanos. En su segunda venida no vendrá como un indefenso corderito, sino con toda su potencia y su majestad, vendrá para juzgar y vendrá cuando el mundo esté endiablado. Por tanto, tenemos que prepararnos para esa segunda venida. Como poderoso dueño de la viña para recoger los sarmientos con uvas y echar al fuego los sarmientos secos también, ¿verdad? Claro, llega el momento en el que el dueño aparece para ver qué han hecho sus trabajadores, en qué han empleado el tiempo y qué frutos han dado. Sí. La parusía del Señor es un hecho extrahistórico. No depende del hombre. Se inserta en la historia del hombre, pero no depende del hombre. No hay triunfo de la humanidad. No lo hay. Hay corrientes que piensan que la humanidad va a estar en un progreso indefinido y que terminará pues consiguiendo un orden, una paz, nada más lejos que de la realidad. No va a ser así. La humanidad por sí misma no va a triunfar. No. El triunfo de la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, va a ser un triunfo porque su Señor la levante y la haga triunfante partiendo de ese pequeño resto que va a quedar. Pero no va a ser un triunfo basado en que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, toda la humanidad esté en comunión con Cristo. No, no va a ser así. Bueno, el modernismo no soporta los textos escatológicos. Hoy vamos a hablar bastante del modernismo. Totalmente. Porque al modernismo hay que darle su baño de realidad. Totalmente. Porque lo que hacen es lo contrario, echar capas, en fin, disfrazar la realidad. Y no, sí, Juan Donet es un maestro en el progremodernismo, como él dice. El progremodernista hace una radiografía impresionante. Bueno, de los mejores autores que Sí. yo he conocido. Los modernistas lo reducen todo a símbolo. Estos textos escatológicos, pues no les gustan nada. Pero claro, la Iglesia dice que todo lo que pueda ser interpretado literalmente
ha de ser interpretado literalmente. Lo dicen San Agustín, Santo Tomás de Aquino y el Papa Pío XII en su encíclica Divino Afflante Spiritu. Sí. Y todo lo que hay en este texto escatológico de Mateo, apenas todo puede ser interpretado literalmente. Nada impide que haya en el cielo esos sucesos, nada impide que haya terremotos. Quizá la única parte, que sea simbólica, sea aquella que dice que donde esté el cuerpo se juntarán las águilas. Diversos autores, exégetas, lo han interpretado de manera diferente. Unos dicen que el cuerpo es el de Cristo y las águilas son sus salvados. Otros, por el contrario, el cuerpo es la ciudad podrida, la gran Babilonia, donde los demonios van y la despedazan como los buitres despedazan un cadáver. Pero, salvo que las dos interpretaciones son posibles, pero salvo esa parte, nada impide que el resto de sucesos escatológicos se cumplan. Sí, como tú has leído, que el sol y la luna se oscurezcan, que haya hambre, guerra, persecución, cataclismos cósmicos, todo eso, pues puede perfectamente, ¿por qué no? Claro, sí, por supuesto. Claro. Es más, es que va a suceder. En segundo lugar, el modernismo, además de reducirlo todo a símbolo y a alegoría, ¿qué hace? Pospone indefinidamente la parusía. La plaza, hasta el infinito y más allá. Exacto. Pensando en que el progreso humano no va a parar de crecer, o bien que cuando se agoten los recursos naturales del planeta o el sol deje de dar su calor, pues entonces ya se nos han acabado las baterías y ya se acaba, ¿no? Y para evitar eso, ellos consideran que el ser humano es el virus, el que causa los problemas, el que hay que acabar con el ser humano, sí. Sí. Yo este mismo verano he oído de personas bastante preparadas, personas universitarias, que el virus es una respuesta de la Tierra al ataque del hombre. Sí. Que estamos dañando, el ser humano daña a la Tierra. Pues esa visión pachamámica, terrorífica, es la que nos quieren vender. Y en tercer lugar, el modernismo detesta y reniega de los textos escatológicos porque acaban con su optimismo. Ellos sustituyen la virtud de la esperanza escatológica, por el optimismo. Sí. Optimismo basado en pactos económicos, pactos educativos, falso ecumenismo. Sí. Pues eso, claro, choca con la visión escatológica. Y desde luego lo que estamos viendo hoy en día, ese matrimonio entre el Vaticano y los amos de este mundo, incluso el comunismo, con los dos extremos está totalmente matrimoniado, es uña y carne, lo cual claro. Era una cosa impensable en la historia de la Iglesia, nunca ha ocurrido eso así, de esta manera, que lleva una agenda diabólica. Sí, esta agenda es anticristiana, sí. Así de claro. Total. Y la falsa Iglesia nos la quiere vender o la quiere justificar o quiere fusionar el mundo y la Iglesia, que la Iglesia es sobrenatural, que está en otro plano, que no se puede fusionar con el mundo. Exacto. Que no, nos empeñan y eso va a causar una desgracia enorme. Exacto, la Iglesia está en el mundo sin ser del mundo, sí. Claro. Por eso los modernistas no aceptan cómo será el final de la Iglesia, que además está en el Catecismo sí. Del año 92. ¿Qué hacen? Bueno, pues usan la Iglesia, la dejan como una cáscara vacía de contenido, la parasitan y viven de ella. Son parásitos de la Iglesia de Cristo o enemigos. Bueno, en segundo lugar, el segundo punto de esta catequesis es tener muy presente que viene el verbo. Y el verbo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el mismo. No hay una palabra de Dios para el Antiguo Testamento que no tenga nada que ver con la venida del Señor. Tiene todo que ver. Es una unidad. ¿Cómo el verbo va a venir para derogar su primera palabra? Claro que no. Es un error. No podemos hacer como los judíos. Los judíos cortan las escrituras, básicamente, cuando empieza el Nuevo Testamento. Y ahí siguen.
Bueno, pero los cristianos más bien tendemos, los cristianos modernistas, tienden más bien a despojarse de la parte antigua y también de la parte escatológica. Se quedan con la parte central para manipularla. Todo es palabra de Dios, absolutamente todo. Lo que pasa es que esa palabra se fue desarrollando paulatinamente a través de los jueces, profetas, reyes, hasta la plenitud de los tiempos. Pero todo es palabra de Dios. San Agustín decía que el peor mal es el error, no el pecado, porque todo pecado proviene de un error. Entonces sería un gran error desvincularnos del Antiguo Testamento. Sí. San Agustín, con una expresión vigorosa, decía que la antigua ley estaba preñada de Cristo. Y decía, leed los libros proféticos sin ver en ellos a Cristo y veréis que no hay nada más insípido, más soso. Pero descubrid en ellos a Cristo y eso que leéis no solo se volverá sabroso, sino embriagador. Magnífico. Sí, el Señor dijo, no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. Bueno, pues no nos puede pasar lo que le sucedió a los fariseos y a los escribas, a muchos, de hace 2000 años, que no conocieron el tiempo de la visita. No Exacto. Lo conocieron. Pues a nosotros, que no, a muchos nos puede pasar igual, que no conozcamos a quién va a venir. O sea, mucha gente celebra la Navidad, bueno, ya no digo los que la celebran basándola únicamente en regalos y fiestas y vacaciones, sino incluso aquellos cristianos que la celebran, pero de forma superficial, sin ver al que viene, sin ponerse manos a la obra. Pues yo creo que no, es que no saben lo que celebran, sí. Realmente. El Señor mantiene todo el Antiguo Testamento, cambia la antigua alianza por la nueva y sube el listón. O sea, no solamente no deroga su palabra, sino que sube el listón. Lo pone más difícil. Se ve en que añade el nuevo mandamiento, sí, del amor al prójimo, de la montaña. Para superarlo. Ahí está. Pide lo imposible, pero dándote la gracia que lo hace posible. Claro. En el Antiguo Testamento, en el Arca de la Alianza, estaban contenidas las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Bueno, pues nada de eso llega al nivel de la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía es más que todo eso, pero no suprime lo anterior. Ahora lo vamos a ver. Es muy importante que hagamos profesión de fe de todo el credo. A mí me gusta más el niceno-constantinopolitano. Y hemos extraído la parte que expresamente hemos de creer, porque si no nos creemos esto a pies juntillas, somos herejes. Sí. La parte que hace referencia a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues cada una de estas sentencias, de estos dogmas de fe, los tenemos que creer firmemente. Si no, como flaqueemos en alguno de ellos, no vamos a prepararnos bien para la Navidad. Puedes leerlos, Arturo, si quieres. Sí, tenemos que tenerlos como fuego, grabados como a fuego, ¿verdad? Pero son del credo que tendría que recitarse todos los domingos en misa, y realmente creo que hay pocas iglesias que lo recen en misa. Sí. Y es obligatorio, pero bueno, lo voy a leer, venga, para hacer memoria para incluso los que no lo conozcan. Creo en un solo Señor Jesucristo, unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre y por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, descendió de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo en María Virgen, y se hizo hombre. Fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, muerto y sepultado. Y al tercer día, según las Escrituras, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pues eso es lo que tenemos que creer. Y si nos creemos eso, pues estaremos vigilantes, celebrando, rememorando el nacimiento del niño Jesús,
sí, que hay que hacerlo todos los años, por supuesto, pero sin dejar de tener esa visión escatológica, bien de su segunda venida o bien de nuestra muerte. Cristo planificó la ley, la hizo menos ritualista en lo exterior, pero más exigente interior. Sí. Eso se ve en relación, por ejemplo, a las ofrendas que los judíos hacían en el templo, en la interpretación del sábado, en el Corbán, la cantidad de ritos y purificaciones que tenían, una cosa interminable. Sí. Pero el Señor no deroga eso, le dijo al joven rico: ¿quieres cumplir la vida eterna? Cumple los mandamientos. Sí. ¿Quieres llegar a la vida eterna? Claro, él le dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Sí. Claro, pero no, o sea, despojó todo ese ritualismo farisaico, el Señor lo simplificó muchísimo. Sí, eso seguro, sí, sí. Por eso en Navidad nuestra vivencia navideña tiene que brotar del interior, no de lo exterior, arbolitos, regalitos, fiestas, no. Pero ¿qué hacen los modernistas? Los modernistas hacen lo contrario. Lo que dicen es que lo importante es el amor. Vamos a ver. Sí. Ni una cosa ni otra. O sea, ni perderse en un montón de normas farisaicas, pero tampoco reducirlo a que lo importante es el amor, porque el amor procede de la verdad. Y la verdad está ligada a la palabra. Si obvias, manipulas, tergiversas o cercenas parte de la palabra, ¿qué amor te queda? No te queda ningún amor, te queda algo mundano, algo masónico, algo pues que no, es el amor de Cristo. El Señor... Ponte un poquito en el centro de la imagen, por favor, gracias. Sí, perdona. Nada, claro. El Señor le dijo a los fariseos: en vano me rinden culto, pues no siguen otra cosa que mandamientos de hombres. El Señor se ocupó personalmente de los fariseos. A sus discípulos les dio poder para echar demonios, predicar, curar, pero él personalmente, esto lo he tomado del padre Leonardo Castellani, él personalmente se ocupó de los fariseos. Dijo: Sí, a esto me dejáis a mí. Castellani dice eso, que toda su vida fue una lucha contra los fariseos, una batalla terrible contra los fariseos. Claro, y ahora vamos a ver, ¿quiénes son los fariseos? Claro, nosotros somos los fariseos y dirán, pero si yo soy un católico de Europa, ¿yo cómo voy a ser fariseo? Bueno, de Europa, o de América, o de donde sea. Pues los fariseos pueden ser dos. Por un lado, los modernistas, que cercenan la palabra de Dios, quitan el Antiguo Testamento y quitan la parte escatológica, lo ven todo de color de rosa, se ciñen a un optimismo mundano. Bueno, pues eso es la falsa iglesia farisaica. Pero, ojo, que también los fariseos podemos ser los que tenemos conocimientos, los que damos catequesis, los que le dedicamos tiempo, que no vamos a incurrir en esos errores en los que incurren los modernistas. Yo nunca seré modernista, ¿no? Dios me guarde, pero no por eso me justifico, porque si falto a la caridad en los juicios o a la misericordia con el prójimo, ¿de qué me va a servir todo lo que sé? Ya lo decía San Pablo: si no tengo amor, nada soy, todo me sobra, todo me falta, todo lo bueno me falta. Así que, ¿cuál es la receta? Pues la receta es tratar de ser como fueron los santos. ¿Y cómo fueron los santos? Pues fueron gentes muy sencillas, pero grandes teólogos, grandes conocedores de la palabra de Dios, pero muy humildes. No puede faltar ninguna de las dos cosas. Hoy día se le llama el sencillo y el humilde al que no sabe nada, pero por ignorancia culpable. A la estulticia se le llama humildad. Eso no es humildad. La humildad es la de los santos. Bueno, y vamos a llegar ya al tercer punto, en el que vamos a hablar pues, de un santazo, San Juan Bautista, quien se llevó un elogio del Señor que nadie se había llevado. Bueno, nació sin pecado original. No fue concebido sin pecado original, pero como fue santificado en el vientre de su madre, Santa Isabel, cuando se llenó de Espíritu Santo, por eso el Señor dice que no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan Bautista, porque no era el momento de que el Señor hiciera catequesis sobre su Santa Madre. En fin, no entendamos.
Pero perdona, ¿eso es una opinión teológica o la Iglesia lo ha definido así ya? Sí, sí. ¿Sí, lo ha dicho? Eso está fundado. Solamente hay 2 personas, por eso la Iglesia el 24 de junio celebra el nacimiento de San Juan Bautista, la Natividad. Ya. No se celebra San Juan Bautista, realmente. Bueno, sí se celebra, pero la Natividad de San Juan Bautista el 24 de junio Ya. está 6 meses, a 6 meses de distancia de la Navidad, por eso uno crece y otro decrece. Estaba basado en el sol. El Señor nace en Navidad, que es cuando el sol comienza a crecer, los días son más largos. Y San Juan Bautista, el 24 de junio, que es cuando los días empiezan a ser más cortos, porque en palabras del propio precursor, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Pero el Señor dijo, no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es menor que él. ¿Por qué? Porque la Iglesia acepta y enseña que nació sin pecado original. San José, hay teólogos que sostienen que también, pero bueno, San José por designio de Dios su vida es más oculta. No hay ese testimonio oral que sí nos dejó San Juan Bautista. Los evangelios nos hablaron más del origen de Juan Bautista con el Benedictus que de los orígenes de San José. Ya. Bueno, pues San Juan Bautista fue, ¿cómo fue? San Juan Bautista era un tipo, rudo, directo, claro, sencillo, un poco salvaje, menudo era, tronaba en el desierto y cuando era de casta de sacerdotes, o sea, no venía de una familia cualquiera, era hijo de Zacarías. Cuando los fariseos mandaron una comitiva para tratar de negociar con él, pues, bueno, él vio sus intenciones y les espetó raza de víboras, arrepentíos. No Sí, era políticamente muy correcto. exacto, justo. Sí, porque vio que no venían con recta intención. De hecho, el Señor les dijo a los fariseos, si me respondéis a esta pregunta, yo también os responderé. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Se quedaron callados porque dijeron, respondamos lo que respondamos, vamos a quedar mal. Si decimos de Dios, ¿por qué no habéis creído? Y si decimos de los hombres, como todo el mundo tenía a Juan Bautista por un auténtico profeta, porque acudían en masas a él y confesaba pecados, era el preludio de los sacramentos, ¿no? Él bautizaba con agua, perdonaba pecados, porque ya era inminente la llegada del Redentor. Bueno, perdonaba pecados, llamaba al arrepentimiento, a la Sí, conversión, ¿no? Porque luego en el Evangelio leemos que solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? claro, los evangelios dicen eso, ¿no? Y la gente confesaba sus pecados. Sí, eso. Era una preparación clarísima Era, para lo que ya estaba llegando. Sí, era clarísimo. sí, Pues, bueno, los fariseos que llegaron allí a tratar de negociar con él, sí. pues fueron de vacío, porque la única negociación que él proponía era la de la preparación y la de la limpieza de corazón, no quisieron, y pues se ve que ya tomaron nota para ver cómo lo pillaban en algún renuncio y, claro, pues como predicaba que eso de tener a la mujer de tu hermano va contra la ley de Dios, no creo que San Juan Bautista estuviera muy de acuerdo con la carta Amor y Leticia. No creo, ¿verdad? No creo. Bueno, hoy la Iglesia bergogliana a San Juan Bautista ya lo habría reducido a estado laical. Claro, por polémico. Sí, diría, no, Juan Bautista, hay que hacer un acompañamiento pastoral y un discernimiento. Vamos Sí, a montar aquí una pandilla de gente sí, para... le No, habría cerrado su congregación fijo, congregación cerrada fija por rígido. claro, porque ahora resulta que el pecado para la falsa iglesia no es algo personal, que requiera hacerse una violencia a sí mismo. Exacto. Es algo que, bueno, está por ahí flotando, entre todos lo resolvemos. Bueno, Sí. pues ahí se ve que ya, pues debido a esas palabras, pues lo apresaron y, bueno, pues terminó decapitado Sí, por Herodes. cuando fueron a Porlana y salieron trasquilados con Juan Bautista, dijeron, este tiene los días contados, le apuntaron en la lista negra definitivamente, está claro. Claro, fueron a por él, Sí. clarísimamente fueron a por él. ¿Y de qué manera? Pues que iba contra el adulterio que estaba practicando el rey. Pues ya está.
Él no El amor, rebajó sus exigencias. el amor a la verdad, Agustín, el amor a la verdad que es la clave. El amor a la verdad Sí, es la bandera que decía también la profecía, ¿no? Este será puesto como para que se pongan de manifiesto los corazones, las intenciones de los corazones. como piedra de tropiezo para muchos. Exacto. Sí. Hemos hecho un extracto de la figura de Juan Bautista, primero ahorquillando los años en los que esos hechos tuvieron lugar, porque la venida del Señor es un hecho totalmente histórico. Sí. El modernismo, algunos sectores tratan de diferenciar el Cristo histórico del Cristo de la fe, Sí, pero sí, sí. dentro de la actual compañía de Jesús. Sí. Sí, no Sí. pensemos que eso lo hacen los masones Incluso solamente. eso, como tú estás diciendo, estás dejando caer, la resurrección es un hecho histórico. También. Total. Claro, históricos, son hechos históricos. Hay un catedrático español muy bueno, Javier Paredes, que cuando lee este primer párrafo que tú vas a leer, dice, yo he estado en tesis doctorales y ya me gustaría a mí que me hubieran ahorquillado estos hechos históricamente como está esto, con una precisión perfecta. Porque ya el padre Loring en su libro decía que el Señor no quiere muchas veces que situemos el momento, y por eso dice, en aquel tiempo, en aquellos días, pero esto sí lo quiso. Que Sí, quedara bien claro este hecho histórico. Si quieres, puedes leer este extracto histórico sí, y una breve reseña de cada uno de los 4 evangelistas sobre San Juan Bautista. sí. Vamos primero con el punto, el momento histórico que perfectamente lo delimita aquí los evangelios. Dice, el año 15º del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de la Traconítida y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, o sea, imagínate todo lo que dice, la palabra de Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los vaticinios del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahora vamos a leer de los evangelistas. Lucas, y tú, pequeñuelo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, en la remisión de sus pecados. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y habitó en los desiertos hasta el día de darse a conocer a Israel. San Juan. Había también enviados de entre los fariseos. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo por mi parte bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, que viene después de mí, y al cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. San Mateo. Juan tenía un vestido de pelos de camello y un cinto de piel alrededor de su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salía hacia él Jerusalén y toda la Judea y toda la región del Jordán y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mas viendo a muchos fariseos y saduceos venir a su bautismo, les dijo, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera que viene? San Marcos. Estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y todos iban a él de toda la tierra de Judea y de Jerusalén y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pues sí, esta es la figura de San Juan Bautista. La siguiente idea que vamos a decir, yo creo que es de las más importantes de esta catequesis, que es fundamental tener conciencia de pecado para recibir al Señor. Adecuadamente, claro, adecuadamente, porque el problema es cuando no tienen conciencia de pecado y lo reciben de mala manera. Claro, eso es añadir otro pecado más. Claro. Hay que tener conciencia de pecado, hay que examinarse, ser humilde y prepararse con una buena confesión para recibir al Señor. Bueno, siempre hay que estar bien confesados, porque es lo que decíamos antes. Tenemos por delante nuestra muerte y la
segunda venida del Señor. Pero en estos días, especialmente, el Adviento es un tiempo de penitencia y preparación, ¿eh? No, tiene cierta similitud con la Cuaresma. Para poder recibir al Señor con las lámparas encendidas, hay dos opciones, o virgen necia o virgen sensata, ¿no? Claro, tenemos que ser de las vírgenes sensatas y tener conciencia de pecado, Sí. Apartándonos de la mundanidad. El drama de hoy día es que como no hay conciencia de pecado, pues la gente no Sí, se duele de su estado, claro. no es consciente de su Así es. estado, se autojustifica. Juan Bautista, entre la primera venida del Señor y la segunda venida, hay dos personajes, uno Elías y otro Juan Bautista, y ahí hay una especie de doble juego escatológico tipo antitipo entre Elías y Juan Bautista. Elías no murió, fue arrebatado en un carro de fuego y será uno de los dos testigos que vendrán en los tiempos del anticristo antes de la segunda venida del Señor. Y el Señor dice que Juan Bautista es Elías si queréis creerlo. Yo dejo un poco desconcertado a los discípulos. Pero ya ha venido Elías. Juan Bautista, él cuando le preguntaron los fariseos, dijo que no es Elías, no es Elías en persona, pero hace el mismo papel de precursor. Por eso viene con el espíritu de Elías. Así que al final de los últimos tiempos, en la segunda venida, estará presente Elías, que predicará a la iglesia pequeña, perseguida, que quede, y hará un papel parecido al de Juan Bautista, que predicó para la primera venida, fue muerto, los poderes del mundo, Herodes le cortó la cabeza. También Elías morirá, el Señor lo resucitará al tercer día. Pero bueno, eso lo veremos cuando, si Dios quiere, hagamos un programa sobre el Apocalipsis. Por eso el Señor dice, Juan Bautista es Elías si queréis creerlo. Es muy enigmática esa frase, para mí me resulta muy enigmática. Sí, es enigmática, pero el Señor no dice nada sin sentido. Por supuesto, por supuesto. O sea, para despistar. Sí. Para que vayamos, pues investigando, claro, y aprendiendo y conociendo y escudriñando las Escrituras. El cuarto punto de la catequesis lo hemos titulado La derrota de los demonios. El Señor vino para liberar a la humanidad del pecado, en todas sus variantes. El pecado original, los pecados actuales, que provienen del demonio, del mundo y de la carne. Hemos querido hacer más énfasis en los demonios. ¿Esto de los demonios qué es? ¿No? Porque parece que está solamente circunscrito a los sacerdotes que hacen exorcismos. Y a mí conmigo no va eso, de los demonios. Pues claro que sí va con todos. Muchos autores, incluso católicos, nos han legado una visión alegre, incluso idílica, del paganismo, el buen salvaje. Bueno, que es lo que ahora está retomando Bergoglio y compañía. Claro, el hombre que vive en armonía con la naturaleza, sí. Y mira por dónde viene la Iglesia Católica a ponerle cadenas, sí. Pobrecillo, ¿verdad? Con lo bueno que era. Sí. Y ahora nos tenemos que liberar de la Iglesia Católica. O sea, resulta que ahora volvemos al paganismo de los indígenas con la Pachamama, sí. Y hay que liberarse de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, que vino a librarnos de los demonios que tenían esclavizado al paganismo. O sea, al revés todo. Sí. Bueno, pues habrá que decir algo de los demonios. Sí, el filósofo Rousseau, como dices tú, pues con su mito del buen salvaje, pues parecía que nada, que no había habido nunca pecado original, poco más o menos. No, claro que no, claro que no. Pero toda persona que está en pecado mortal, aunque no lo sepa, y es un títere en manos del demonio. Así es. De claro. Sí. No es que le pregunte, o sea, el demonio no le pregunta nada, ya es un títere en sus manos. Claro, antiguamente las civilizaciones desde los cainitas, pues todos han estado presas de los demonios hasta que llegó el Señor. Hemos anotado aquí, pues, los cainitas, los egipcios, los asirios, los romanos, los aztecas, los mayas, los bárbaros del norte de Europa, corrientes espirituales hindúes como el yoga,
la meditación budista, el espiritismo, la brujería, los chamanes, el ocultismo, la nueva era, el gnosticismo masónico. Todo eso son demonios que tienen sus ideologías. Hay dos que son súper actuales. El comunismo, en su nueva variante, que del rojo va mutando al verde, y de la ideología de género. Bueno, pues son demonios. Sí, perdona que te haga una acotación aquí. Cuando hablas de toda esta lista tan espléndida que has dado, entre ellas el yoga y todas estas cosas, pues claro, habrá más de uno despistado que se escandalice y que digas del yoga, sí. Si hay un sacerdote que incluso me ha dicho que sí, que lo puedo hacer, aunque sea como deporte, como ejercicio, no se han enterado todavía, que todos esos gestos, posturas tienen una significación, un contenido espiritual. Y son unas llamadas a los demonios. Esto lo explican muy bien varios sacerdotes expertos en el tema. El padre James Manhakkal, que es indio, sacerdote, conoce lo que es el yoga y te explica perfectamente el tema. O el padre Berlinde, también un sacerdote que fue yogi, trabajó con yogis y se convirtió y se hizo sacerdote monje. O el padre Ghislain Roy también te lo explica. O te lo explica también exorcistas que han exorcizado gente que han tenido posesiones a través de cualquiera de estas cosas que tú has dicho. La gente le falta información. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo peor es que los sacerdotes no sepan estas cosas y les confundan. Quien no adora a Dios, adora a los demonios. Así es. El Señor, en su venida, hace 2000 años, él veía perfectamente todo ese mundo demoníaco, todas esas fuerzas preternaturales, y esas fuerzas lo reconocían a él y lo temían. Claro, el Señor vino a derrotar a los demonios. Lo dice San Juan en una de sus cartas, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Con eso lo resume todo. Todo, o él mismo también, en Hechos de los Apóstoles, dicen, Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo, no por el mal, como dicen estas traducciones que quieren ser políticamente correctas. No, liberar a los oprimidos por el diablo. Claro, y Santa Teresa de Ávila, de la que hicimos el programa en agosto, pues decía que el demonio tiene siervos en todas las moradas del castillo. Estemos en gracia, según en qué grado de gracia estemos, el demonio tiene siervos en todas las moradas. En las últimas, a las que llegan muy pocas almas, en la vía unitiva, ya no puede hacer nada, simplemente dibujar alguna imaginación, algún engaño. Pero incluso hasta en la quinta morada, que es de santidad canonizable, puede engañar, Sí. Sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que velar y orar, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Somos muy débiles y aquí el que se crea que ya tiene su puesto garantizado en el cielo no sabe lo que dice. Lo que decías tú antes también me recordó lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, que los que se resisten a la fe están como en una red, como una tela de araña del demonio. Decías tú que eran títeres del demonio. Sí, claro. Bueno, el Señor vino a liberarnos del demonio y ahora mismo, bueno, podemos pensar, bueno, hay personas que tienen una vida tranquila, no viven felices aparentemente, y sin embargo otras, los que tratan de estar en gracia y luchar son los que más problemas tienen. ¿Cómo es posible? Los que más sufren o los que aparentemente más meten la pata. Sí, puede darse ese caso, porque el demonio, a los que ya están en pecado mortal, con esos tiene ya el trabajo hecho, pero a los que luchan para estar en santidad es que no para, Eso es una lima sorda, Bueno, eso me recuerda, esto que estás diciendo me recuerda, lo cuenta en un libro que escribió un exorcista, un sacerdote exorcista, y cuenta el caso de una monja que en el convento no te imaginas lo que sufría de ataques, de persecución del demonio, de obsesiones, de todo, de vejaciones. Entonces salía del monasterio unos días, por lo que sea, y estaba tranquila, no tenía... Volvía al monasterio, otra vez, pum, 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 pum. Terrible. Sí. Como diciéndole el demonio, anda, vete fuera del monasterio y te dejaré en paz. Vete fuera y te dejaré en paz. Bueno, y eso se aplica a los que están pensando en divorciarse, por ejemplo. Sal de estos problemas, no te entiende nadie, con lo feliz que puedes ser, ¿no? Exacto, lo que importa es que sea feliz. Claro. Pero qué felicidad, hija mía, pero qué felicidad. Pues en estos tiempos estamos asistiendo al acoso y derribo de la Eucaristía, que va a terminar por ser abolida. Y en su lugar se pondrá pues, un culto totalmente ofensivo a Dios. La Eucaristía tiene un altísimo poder exorcista.
cuando no esté la Eucaristía, los demonios ganan terreno. Cuando el misterio de bondad o el misterio de piedad retrocede, cuando las naciones reniegan de Cristo con leyes abortistas, eutanásicas, de género, laicistas, los demonios ganan mucha fuerza y entran. Todo lo contrario, ayer celebramos la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, que se cargó a los demonios, llegó allí y bueno, lo fulminó directamente. Si no hubiera sido por ella, los aztecas seguirían todavía adorando a los demonios. Sí, sí, arrancando el corazón del pecho de sus semejantes. Sí, sí. Claro, esos son los buenos indígenas, ¿eh? El buen salvaje. Buen salvaje. El buen salvaje de Rousseau, sí. Sí, el buen salvaje de Rousseau, sí, sí. Y ahora España tiene que pedir perdón por haber colonizado América. Sí, claro, claro. Al contrario, benditos reyes católicos y bendita España. Que los hicieron con ciudadanos españoles. Claro, bueno, y Isabel la Católica decía, ojo, con los indios, que estos tienen alma, ¿eh? Sí. Bueno, no hay más que hacer la prueba del espejo en América del Norte y en América del Sur. ¿Qué hicieron los protestantes y qué hicieron los católicos? A pesar de que algún progre de la época, como Bartolomé de las Casas, enredara y torpedeara la evangelización. Siempre ha habido gente de este tipo. Bueno, cuando no esté la Eucaristía, el mejor remedio para luchar contra los demonios, bueno, y ahora también, claro, es la Santísima Virgen. Y el Santo Rosario, sí, la Virgen, sí, en su infinita sabiduría, por eso nos dice tanto que recemos el Rosario, porque no necesitamos un sacerdote como la Eucaristía, ¿no? O para adorar al Señor. Hay un caso histórico, que lo trataremos en otro programa, del infinito poder que tiene Nuestra Señora sobre los demonios, la que va a aplastar la cabeza. Ese caso se dio en nuestra admirada Sor Patrocinio, que está en periodo de beatificación. Pues a Sor Patrocinio, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia. Aquí está. Y el demonio está amarrado a los pies de la Virgen. Claro, no puede hacer nada. Pues el demonio, a Sor Patrocinio, la tiraba por las escaleras, le echó una olla de agua hirviendo en el brazo, la arrastró por un tejado, la golpeaba, le sacudía la cama y se la llenaba de bichos. Bueno, hasta que la Virgen, el 13 de agosto de 1831, le dijo que ya el demonio no le iba a hacer nada. Porque, efectivamente, ya no le pudo hacer nada. El demonio luego siguió persiguiéndola y difamándola, pero físicamente ya no pudo hacer nada. O sea, ¿cómo? Bueno, son casos extremos, claro. Su patrocinio tenía los estigmas del Señor, una santa, bueno, enorme. Y, claro, el demonio llegaba incluso como el Padre Pío, ¿no? A pegarle, a arrastrarla por un tejado, a empujarla. Pero cuando ya la Virgen dijo, hasta aquí hemos llegado, ya la Virgen ya llega un momento y se planta. No, nadie es tentado por encima de sus fuerzas. Bueno, pues para que veamos el poder inmenso que tiene nuestra Madre sobre los demonios. Ahora que, bueno, pues ayer fue la Virgen de Guadalupe, es el momento de renovar nuestro amor mariano. Sí, sí. Bueno, tú conocerás el caso también de esta chica alemana que la Virgen le pidió, pues es un caso también muy excepcional, una reparación que permitiera que los demonios la poseyeran, y a eso llegó también, a Melis o algo así, no recuerdo el nombre de esta chica. Una cosa impresionante. Hay un reportaje de la televisión polaca, bueno, que recomiendo ver para que la gente entienda este misterio de por qué incluso Dios a gente santa, gente en gracia, permite que sean incluso poseídos por demonios, pues en sus misteriosos designios de salvación, para que la gente pues renueve la fe y se dé cuenta de la seriedad de lo que está en juego en la vida. Claro. Y bueno, de hecho el padre Carlos Spahn, sacerdote Carlos Spahn, decía, es mucho mejor estar en gracia y poseído por demonios que no estar en pecado sin posesión diabólica. Claro, es que no se le da la importancia que tienen a los demonios. Cuando el hombre se libera de Cristo, cae presa de los demonios y ya va camino al infierno. Y el propio camino al infierno es un infierno. Claro, es que tú puedes no estar poseído por demonios interiormente en tu cuerpo, pero si estás en pecado mortal, estás poseído de otra manera, diferente, que es más grave que el que está en gracia, aunque esté en posesión. En pecado mortal y sin tener conciencia de ello, que es lo peor. Porque
Los que luchamos por estar en gracia podemos caer, pero por la gracia de Dios pues nos damos cuenta y salimos. Lo malo es no darse cuenta. Es que, como dice Santa Teresa, te embota el pensamiento, te ciega, te endurece el corazón y cada vez te es más difícil, es ya casi un milagro, es un milagro de la gracia. Una persona que está muy embotada en el pecado mortal, endurecida en el pecado mortal, es una gracia muy grande. Por eso, estos santuarios marianos, donde después de 20, 30, 40, 50 años va la gente y se confiesa, hace una buena confesión, obviamente. Por ejemplo, Medjugorje se le llama el confesionario del mundo. O el otro día el padre Contardo contaba en el programa que hice sobre la Virgen de Peñablanca, la gente que iban allá a confesarse después de 30 o 40 años y salían renovados. Eso es una gracia muy grande que consigue la Virgen para esas personas, porque es muy difícil. Una vez que estás tú embotado, endurecido, no tienes el don del entendimiento porque te faltan los dones del Espíritu Santo, en fin. Claro, y San Alfonso María de Ligorio decía que si lo dejamos para el final de nuestra vida, ya nuestras propias capacidades humanas no nos van a dejar ver. Exacto. Hay que dejarlo para el final. El hombre, si no es liberado por Cristo, cae presa del demonio. ¿Y qué es caer presa del demonio? Bueno, pues ejemplos. Cae presa del miedo a las enfermedades, tan de moda hoy día, ¿verdad? Exacto, exacto. Esto que está diciendo es fundamental. Por ejemplo, la frase esa que decía San José de Calasanz, ¿no? Esa de que tener más miedo a la salud o darle más importancia a la salud del cuerpo que a la del alma, ¿no? Que algo así decía que eso era gravísimo, ¿no? Claro. Y cae presa pues, de los cataclismos, de la vejez, de la muerte, de las crisis económicas, del terrorismo, de la inseguridad en las ciudades, es preso de la violencia, de las adicciones, de las relaciones humanas tóxicas, donde el sexo sustituye al amor, de las mentiras del mundo, de los medios de comunicación, que son altavoces propagandísticos. Sí, cuando no amas la verdad, Agustín, la gente cuando se acostumbra a despreciar la verdad y acostumbrarse a vivir en la mentira, pues ya no sabe detectar la mentira y entonces se cree las mentiras de los medios de comunicación y a su propio verdugo lo considera su amigo y le obedece a su propio verdugo. Es terrible. Claro. Por último, para el punto, vamos a leer un extracto del Evangelio que se aplica perfectamente a las sociedades. Ahora vamos a dar el salto del individuo a la sociedad, aunque lo que se aplica al individuo también se traslada, se extrapola a la sociedad. El pecado estructural, que lo llaman, ¿no? El pecado estructural. Porque las sociedades que han sido mayoritariamente católicas, como Europa occidental, y están dejando de serlo, pues les va a suceder lo que el Señor decía. Por eso el individuo siempre se puede salvar. El individuo sí, pero la sociedad actual está perdida, condenada, sin remedio. Y no solo eso, claro, que el individuo, tú puedes estar dentro de una sociedad totalmente podrida, como le pasó a Lot, que salió huyendo de Sodoma y Gomorra. Claro. Estaba todo rodeado de una cosa putrefacta, pero es que lo que se olvida, y los progremodernistas pues se olvidan, es que el juicio va a ser particular. Cuando tú te mueras, cada alma va a tener su juicio particular. Por eso tú, claro, te puedes salvar, aunque hayas vivido rodeado de todo lo que hayas vivido rodeado, claro. Claro, hubo oficiales buenos que se salieron del ejército nazi y colaboraron. Claro, el individuo siempre puede. Sí. Puedes leer, si quieres, Arturo, este extracto del Evangelio. Sí. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, recorre los lugares áridos, buscando reposo, pero no lo halla. Entonces se dice: voy a volver a mi casa de donde salí. A su llegada la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus, aún más malos que él. Entran y se aposentan allí, y el estado último de ese hombre viene a ser peor que el primero. Así también acaecerá a esta raza perversa. Pues sí, pues apartarse del Señor y adorar a los demonios es terrorífico. El año pasado presenciamos un acto idolátrico de adoración a los demonios en los jardines del Vaticano. Así es. Un acto con invocaciones en idioma indígena a los demonios, Pachamama e ídolo fálico, con presencia de chamanes, con quema de incienso y rostros postrados en tierra. Así es. Eso no se ha reparado. Eso no se ha reparado. Así bueno, pues se abrió la puerta para que entraran y se quedaran allí en el Vaticano, pues vaya usted a saber. Bueno, y en la última misa, Bergoglio se empeñó en que quería tener el cuenco con tierra en representación de la diosa Pachamama, que es diosa que representación de demonios. Quiso tener su cuenco con tierra allí en el altar, o próximo al altar, para celebrar la última misa. Con eso, en fin, queda todo dicho, ¿no?
Claro, es que habrá quien diga, pero bueno, si vamos a ver, como unos actos en unos jardines, venga, por favor, si ahí no mataron a nadie, si hay gente que crea que somos piranoicos, ¿no? Que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pues sí pasa, claro que pasa, porque no conocen la escritura. Nuestro Dios es un Dios celoso y esas cosas se pagan gravísimamente. Gravísimamente. Qué barbaridad, que digan que no pasa nada, pero es que están dando culto a demonios. Es que es lo que no les cabe en la cabeza. Eso no les cabe en la cabeza, Agustín. Eso no lo entienden, ¿no? O no lo aceptan o no lo creen. Claro, y de la mano de eso, ¿qué ha venido? Pues la supresión de muchas adoraciones eucarísticas perpetuas, Sí. el cierre de las iglesias, y es que va todo de la mano, porque si Sí. dijera, bueno, la verdad que, en fin, Sí. se equivocaron, metieron la pata, le metieron un gol, bueno, y han tratado de deshacer el entuerto. Oye, pues mira, siempre se puede rectificar, pero que va, si es que es una línea, eso no, el sínodo amazónico, además, uno no convoca un sínodo de la noche a la mañana, eso es algo premeditado. Sí, ¿Eh? por supuesto. Claro, pues eso está ahí. Y además con las cartas marcadas, cuando tú vas a jugar una partida de póker o de lo que sea, como lleves las cartas marcadas, eso se llama hacer trampa. Y claro, tú haces esos sínodos e invitas a los obispos, que son tus marcados, tus elegidos, porque saben que son de tu cuerda, de tu mentalidad, etcétera, etcétera, dóciles a todo lo que tú digas y tal, igual, pues ya me dirás. Pues sí. Es que en el interior del hombre, si no está el Espíritu Santo, pues ahí ya puede entrar de todo. Sí. No somos neutros. O sea, esto de, bueno, yo no soy, no me gusta el fútbol, no soy de ningún equipo. Bueno, sí, pero es que aquí no se puede hacer eso. No soy de nadie. ¿Cómo que no eres de nadie? Eres o de Cristo o del anticristo. Eso lo decía San Ignacio de Loyola. Así es, así es. Habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿A qué se refiere el Señor con mi casa? Mi casa es el alma del hombre, el castillo interior de Santa Teresa. Si el castillo interior, tu alma, la conviertes en cueva de ladrones, como dice el Señor, que tuvo que sacar el látigo, pues esto es lo que está Claro. pasando hoy en día. Por eso se encargó directamente de tumbar todos los actos farisaicos de purificar por fuera la copa. Sí. Pero decía, bueno, ¿y por dentro qué? ¿No purificáis? Mira, Agustín, a los obispos cargando con la canoa, con la Pachamama y tal, entrando en el templo, ¿tú te crees que el Señor no habría sacado el látigo y les habría echado a todos a latigazos? Yo estoy convencido de que sí. Claro, claro, pero bueno, son parte de los tiempos en los que vivimos. Por Por eso hacemos supuesto. estas catequesis, para que estemos preparados para recibir al Señor en cualquier momento y que no caigamos en las garras de la falsa iglesia, de los demonios, del Por mundo. supuesto, por supuesto. El Señor no entró en esa ocasión en Roma con el látigo, pero va a entrar cuando vuelva con el látigo porque va a venir como juez y entonces sí que va a poner Sí, a cada cosa en su sitio. Entonces sí. bueno. Y hace un par de meses hicimos una catequesis en la que terminamos hablando de la ciudad de Roma. Exacto, exacto, exacto. La sentenciada a Roma. Está sentenciada porque son muchas las profecías que hablan de eso, de la misma palabra de Dios, o sea que... Claro. El quinto punto de la catequesis, bueno, pues lo hemos titulado Camino hacia el pesebre. Bueno, vamos a ver ahora cómo tenemos que ir al encuentro del Señor y cómo tenemos que celebrar la Navidad. Bueno, con una esperanza escatológica. Si no se tiene esperanza, bueno, pues sí, llegará la fecha porque todo llega, pero no se disfrutará, no se vivirá. No, esto que estás diciendo, perdóname que te interrumpa, hoy estoy hablando más de la cuenta, No. pero bueno, estamos haciendo un diálogo más que otra cosa, pero es que es importante esto que acabas de decir, lo de la esperanza, los pecados contra la virtud de la esperanza. Hay pecados contra la virtud de la esperanza que en este libro, que yo lo recomiendo a todo el mundo, que lo puede descargar gratis en PDF, lo puedes sacar gratis en PDF en internet, ¿dónde quiero pasar mi eternidad? Aquí te habla de los pecados contra la virtud de la esperanza, bueno, que son muy importantes y normalmente no se hablan de ellos, la desesperación, la presunción, etcétera, ¿no? Todo esto, sí. Claro, pues ese camino de esperanza tiene que ser un camino en el que se trencen la humildad, la conversión y el conocimiento. Todo va de la mano. Pero de esta terna inseparable vamos a abundar un poquito más en el conocimiento, la necesidad de conocimiento. Sí. San Juan Bautista dice, en medio de vosotros está uno que no conocéis. Decía en el Jordán, y nos lo dice ahora por internet, que son los medios. Es el Jordán de hoy en día, es internet, sí. Pues sí.
Porque se navega por el Jordán de Internet, sí. Sí, sí, la verdad que ha salido esa comparación sin haberla pensado, pero es muy indicada. Sí. Hay que tener humildad. Sí. El Señor dice, te doy gracias, Padre, porque has revelado los misterios del reino a los sencillos. Sí. A Dios se le puede conocer por la razón humana, pero hace falta la revelación para conocer el proyecto salvífico de Dios en Cristo. Sí. Esto es todo lo contrario de lo que hace la masonería, que busca un conocimiento oculto, gnóstico, para una minoría. No, verdad revelada. Bueno, hay también revelaciones privadas, pero nunca contradicen a la revelación pública. Exacto. El Señor lo ha estimado así, que haya, igual que nuestra madre se aparece, pero no para dar el mandamiento número 11, sino sí, para reafirmarnos y avisarnos y ayudarnos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí, de forma pedagógica, tenemos que conocer al Señor, hacer por conocerlo. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué secuencia hay? Pues yo, bueno, pues llevándolo un poco a la oración, he pensado en esta secuencia, que es bastante lógica. Hay que dedicarle tiempo a la formación. A ver, a Dios no le podemos dar las migajas. Un ratito no, todo el que se pueda. Porque si dedicamos mucho más tiempo a las cosas del mundo, al deporte, a la música, al descanso y a lo que sea, que al Señor, al cabo de la semana, 50 horas para una cosa y 50 minutos para otra, así es imposible. Entonces, hay que dedicarle tiempo, porque eso proviene del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si le das tiempo, lo llegarás a conocer. Si lo conoces, lo amarás, porque nadie ama lo que no conoce. Exacto. Si lo amas, lo esperas. Si lo esperas, lo recibes. Al recibir al Señor, se le podrá acoger, y al acogerlo, nos salvaremos. Porque si hacemos la inversa, no le dedicamos tiempo, no lo conoceremos. Si no lo conocemos, no lo amaremos. Si no lo amamos, no lo esperaremos. No lo recibiremos, no lo acogeremos, no nos salvaremos y nos iremos al infierno. Así es, así es, así es. El Catecismo de Juan Pablo II lo resume muy bien. La vida es el tiempo abierto que Dios te concede para que tú aceptes o no, acojas o no la gracia de Dios manifestada en Cristo. Eso es la vida. El tiempo abierto para que aceptes o no la gracia de Cristo. Como tú no conozcas que existe esa gracia, que necesitas esa gracia, que no es lo mismo vivir en gracia que en pecado, que no tienes, pues claro, estás listo, pues al final la gracia la desprecias, que es el regalo que te da Dios en Cristo. Claro, y esto que todo el mundo lo entiende, si lo aplicamos a tocar bien un instrumento, a hablar un idioma, o jugar al ajedrez, o estar en forma, que hay que dedicarle tiempo, sí, bueno, pues creen que al Señor con un ratito ya está todo hecho, ¿no? Eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, claro. En el mejor de los casos, porque lo que predomina es la indiferencia más absoluta. El pasotismo absoluto, total. Sí. El San Pablo dice que el centro del conocimiento es la cruz de Cristo. Sí. Sí. Menuda sala de estudios, ¿no? Se ha dado San Pablo para ponernos a estudiar. Y lo dijo Santo Tomás también de Aquino, que él había aprendido más delante del Santísimo y delante de un crucifijo que con todos los libros que había leído. Claro. Entonces hay que formarse, hay que dedicarle tiempo a la formación, a estos canales, a estos medios. Si quieres, Arturo, podemos terminar leyendo este extracto de San Juan en el libro del Apocalipsis, en el que hace un llamado el Señor a la iglesia de la Odisea, que es uno de los 7 tiempos de la iglesia, y todo apunta que es este, en el que vivimos, sí, la iglesia de la Odisea, porque el Señor está muy cerca y tenemos que tener muy presente este fragmento apocalíptico. Sí. De San Juan, si quieres puedes leerlo. Sí, sí, somos la generación de la higuera, como dijo el otro, ¿verdad? Pues dice así: conozco tus obras, no eres ni frío ni hirviente o caliente. Ojalá fueras frío o hirviente, así, porque eres tibio, y ni hirviente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Pues tú dices: yo soy rico,
Yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desdichado y miserable y mendigo y ciego y desnudo. Te aconsejo que para enriquecerte compres de mí oro acrisolado al fuego y vestidos blancos, para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, a fin de que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten pues ardor y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Quien tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues sí, no podemos ser tibios, porque el Señor dice, te vomitaré de mi boca donde está el verbo. O sea, que no quiere a los tibios, Sí, no nos quiere si somos tibios. Fíjate que hay otra forma de decir tibio y es neutral. Yo escucho a muchas personas, no, yo soy neutral. Yo soy neutral, yo ni esto ni lo otro, neutral. Sí, y hay que respetar a todo el mundo. Sí. Bueno. A ver, en ciertos casos muy particulares, claro que se puede ser neutral, por supuesto, en ciertos casos, hablando así, pero en las cuestiones esenciales de la vida no se puede ser neutral. O con Cristo o contra Cristo. Claro. Hombre, también hay que ser inteligente y saber que si en algunos sitios no vas a ser bien recibido y te van a apedrear, bueno, pues hacer como el Señor, que en muchos sitios no lo recibían, bueno, pues se marchaba de allí, se sacudía el polvo y ¿qué vamos a hacerle? Pero por nuestra parte, por intentarlo que no quede, porque tan cierto es que en nuestro, como tú decías, en nuestro juicio particular vamos a estar solos ante el Señor. Sí. Como que no nos salvamos solos, sino en racimo, somos un cuerpo místico. Sí. Entonces esa dualidad perfectamente compatible, porque así la quiere el Señor, la tenemos que tener muy presente. Salvar nuestra alma es lo primero, pero no estamos solos. Tenemos que tratar de ayudar a otros. Y la tibieza, la indiferencia, no ayuda a nada, no suma nada, porque como el enemigo, ese sí que no para, ese sí que no es tibio, ese va a lo que va, con leyes, programas, modas, tendencias, la música, el arte, o sea, las noticias de los telediarios. todo no para. Ese está 24 horas al día, no, el demonio no se va de vacaciones. No. No se va de vacaciones. Desde luego que entonces, no. Claro, pues para que nos vendan una venida del Señor ahora en Navidad, pues bueno, tibia, bueno, pues para eso ya hay muchos. Oye, Agustín, ¿y tú crees que realmente esta va a ser la última Navidad con Benedicto XVI? Sí, yo creo que sí. Que, bueno, ¿por qué? Lo creo, bueno, porque físicamente está muy consumido, es una evidencia, ¿no? Y porque los hechos se están desarrollando ya a una velocidad que lo que retiene la aparición pública del anticristo, pues está a punto de ser tumbado, que son su vicario y la Eucaristía. ¿Puede aguantar otra Navidad más? Bueno, puede ser, sí. Pero, claro, habrá quien diga, bueno, menuda noticia dan estos. Va a cumplir 94 años y dicen que se va a morir pronto. Anda, que no hace falta ser muy listo para llegar a esa conclusión. También mi abuela tiene 95, ¿no? No, pero no se trata de eso. Se trata de ver el conjunto global, cómo está la situación sociopolítica en el mundo, que está empezando a hervir. Está empezando a hervir y se va a empezar a derramar de la olla ya. Sí. ¿Y en qué momento? Pues cuando Benedicto no esté, yo creo que ya el misterio de iniquidad, bueno, ya van los demonios de la Pachamama, ya van a hacer la fiesta de fin de curso en los jardines vaticanos. Ya totalmente tienen carta blanca absoluta. Claro. Fíjate cuando pasó lo que pasó con el tema del libro que sacó a última hora Benedicto y el cardenal Sara con la colaboración de Benedicto para el tema del celibato. Fíjate la que se armó, bueno, los follones que hubo allí en el Vaticano, se convirtió aquello en una jaula de grillos, ¿no? Terrible lo que pasó, ¿no? Que asqueó a todo el mundo, ¿no? Aquello.
Que luego dicen que Benedicto no le para los pies a este hombre, ¿no? Sí, claro, hace su papel, porque la figura de Benedicto es sobrenatural. Sí. Lo dijimos en el programa de hace 2 meses. El vicario de Cristo solamente va a ser retirado completamente cuando Dios lo permita. Antes no. El otro día recibió la visita de Francisco con unos cardenales, se llevó hasta un manotazo el hombre, Sí, Benedicto. sí, Francisco le dio un manotazo a Benedicto, sí. así de claro. Y la Y agarró de una forma muy desafiante, no sé si te diste cuenta. Le bueno, puso así las manos, él de pie encima de Benedicto le puso las dos manos así encima de sus brazos de una forma como muy desafiante, como diciendo, aquí el que manda soy yo. hombre, y nada cariñosa con un anciano, que el pobre está ya con un hálito de vida casi, hombre, pues Sí, tengo otra dulzura, no le des esa hombre, sacudida. hombre, no esperes frutos de un árbol que no puede dar frutos buenos, ¿no? Fueron a sacarse la foto, fueron a hacer el show, el paripé, fueron a sembrar la confusión, como hace este Bergoglio, que es sembrar la confusión, como ha hecho ahora con el año dedicado a San José, para que los que estaban a punto de dar el paso y darse cuenta quién es este hombre digan, ah, pues no, pues sí es católico, pero mira, si el año es a San José. Porque esa es una estrategia de la revolución. La revolución, cuando tiene que dar un paso atrás, lo da, para a continuación dar 2 hacia adelante. ¿eh? Y al final avanza. Claro, Pero, claro, siembra la confusión porque te intercala muchos actos ortodoxos y buenos. sí. Claro, ahí está. Y se lleva a los incautos, a los ingenuos, y a los que quieren autoengañarse se los lleva por delante, tan contentos van detrás del flautista de Amelín, ¿sabes? Claro, pero se condena el que quiere. Sí, por Es que supuesto. nadie va a decir, me han engañado, yo no he podido hacer otra cosa. No, no. Lo que pasa es que rechazan esas inspiraciones, esos momentos de lucidez, se tapan los ojos y bueno, conmigo esto no va. Y entonces son tibios, pero los tibios, el Sí. Señor dice que van a ser vomitados de su boca. Y por último quería terminar con una cita de Santa Faustina Kowalska. Adelante. A quien el Señor reveló que en su pasión los mayores sufrimientos se los causaron los tibios. Los tibios. O sea, que el Señor sufre muchísimo Sí. porque ni se salvan ellos ni ayudan a salvar a otros y propagan la confusión y el error. Porque mira, Sí. alguien que hace el mal directamente, que promulga una ley abortista, bueno, pues cualquier católico no lo va a seguir. Eso es fácil, ¿no? Pero esa tibieza y esa ambigüedad y ese tratar de pactar con el mundo, eso es peor todavía, porque hace más daño. Hace más Sí. daño. O sea, al final es como quizá un símil un poco tonto. Dice, bueno, es peor perder el partido por 7-0 que por 1-0. Bueno, pues si al final has perdido. Sí. O sea, no sé, casi que es peor perderlo por 1-0, porque si lo pierdes por 7-0, a lo mejor sacas conclusiones. No sé, es una vergüenza. Pero de la otra manera puede que te justifique, ¿sabes? Sí. No podemos ser tibios. Sí. Así que, bueno, por eso hacemos estas catequesis. Que por yo Pues por mi nada, parte, Arturo, hemos terminado. Si quieres, algo más. pues nada, por mi parte simplemente darte las gracias como siempre por todo lo que trabajas estas catequesis, todo el cariño que le pones, el tiempo, la dedicación, que el Señor te lo pague, que el Señor seguro que te lo va a pagar, el Señor te está dando la gracia, la fuerza, la ilusión por dar estos testimonios y nada, seguir adelante y paso a paso, ¿no? Con esperanza, cultivando eso, las virtudes teologales, cultivando porque la esperanza pues hay que saber cultivarla. Pues sí, esperanza escatológica, la esperanza en la venida del Señor. Y Sí, bueno, de entrada, pues vamos a celebrar lo mejor que podamos esta Navidad que tenemos aquí a las puertas. Vamos a prepararnos bien y a salir renovados, que es lo que tenemos que hacer. así sea, que el Señor nos lo conceda. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Pues nada, con esto nos despedimos como siempre con la jaculatoria de la medalla milagrosa. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Muchas gracias, Agustín. A ti, Arturo.